Jorge Rodríguez, magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, nos decía en la entrevista del primer bloque que Todos por el Perú todavía puede apelar y pueden buscar nuevos fundamentos para advertirle a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones que habrían cometido un error. Eso se puede, existe esa libertad, existe ese derecho, está contemplado todo esto, digamos, por la ley. El asunto es que es difícil que si el Jurado Nacional de Elecciones, que está conformado por 5 magistrados, que son los que finalmente fallan, dan un veredicto, ya tomaron una decisión con relación al tema Acuña, al tema Guzmán, de pronto ellos mismos acepten o reconozcan que eventualmente pudieron haberse equivocado y que Acuña no, porque no va a apelar, pero Julio Guzmán podría seguir en carrera. Francisco Sagasti es vocero de Todos por el Perú, candidato al Congreso de la República, sí, no, ahorita mismo no, pero podría ser que mañana sí. Ya no sabemos cómo viene la cosa, pero él está aquí para hablarnos de lo que va a suceder a partir justamente de ahora con la agrupación, con la candidatura de Julio Guzmán, que ahora mismo ya no puede ser candidato. Es una locura todo esto. Gracias por venir. Muchas gracias, Juliana. Bueno, tomando en cuenta lo que ha dicho el doctor Rodríguez, ustedes siguen en camino y con esta idea de presentar un recurso extraordinario. Correcto. ¿No? Mira, como bien ha dicho, hay mucha confusión, pero nosotros tenemos las cosas claras y tenemos bastante tranquilidad. Con eso quiero decir de que estamos seguros que estamos en nuestro derecho, estamos seguros que hemos actuado de acuerdo a ley, y yo mantengo la esperanza de que el Jurado Nacional de Elecciones, después de escuchar los argumentos que se les van a presentar en este recurso extraordinario, cambie de opinión. Dicho sea de paso, el Jurado Especial Electoral cambió de opinión de una semana a otra, con algunas, y además sin que se presente información nueva. Ok, pero ustedes ya luego, después de eso, habían, digamos, juntado, acopiado nuevos argumentos para que les dieran la razón. ¿Qué más podrían mostrarles a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones para convencerlos y para que tengan una idea diferente a las que los llevó a votar, a fallar en contra? Yo creo que hay muchas cosas. En particular tenemos nuevamente a nuestro equipo de abogados trabajando en ese tema. Como sabemos, este es un tema legal sumamente complejo, pero detrás de este tema legal sumamente complejo hay una cosa de lo que usted ha dicho muy claramente. La ciudadanía está confundida, la ciudadanía está cansada, está desconcertada. Yo creo que el proceso electoral ha sido un proceso de los más, por decirlo así, diferentes, distintos, irregulares que los anteriores, y yo creo que, entre otras cosas, como la decisión que toma el Jurado Nacional de Elecciones, es una decisión de conciencia y es una decisión que tiene que interpretar la situación, interpretar el contexto, tomarán en cuenta un conjunto de nuevas informaciones, de ideas, de argumentos que vamos a presentar, tomarán en cuenta también la imagen de nuestro país, la reacción internacional que ha sido realmente muy, muy dura cuestionando estas decisiones. Sí, ¿no? Pero lo que ellos han manifestado, los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, es que se vulneró grave e irreparablemente las propias normas en conformación de la fórmula presidencial, para que la gente, digamos, termine de entender, porque es bien complicado. Se conformó una asamblea. Esa asamblea no cumplió con los requisitos que la ley supuestamente determina, ¿ok? Que es lo que manifiesta en el Jurado Nacional de Elecciones. Y sobre una asamblea que fue constituida de manera irregular, cometiendo errores, no se pudieron haber tomado de ninguna manera decisiones, que sí efectivamente no solo se tomaron, sino que permitieron modificaciones en el estatuto y hasta en el logo del partido. Eso no fue exactamente así, Julián. Pero eso es lo que manifiestan ellos. Bueno, pero ese es nuevamente un tema de interpretación. Por ejemplo, en que si esta asamblea de octubre tuvo el quórum o no tuvo el quórum, hay temas de interpretación. Entre ellos está el famoso tema si las personas que se inscriben en un partido político son miembros plenos y pueden ejercer sus derechos, o solamente los pueden ejercer después que se haya pasado, como se tiene que hacer una vez al año, el informe de que están registrados al ROP. Pero eso es un tema de interpretación, y lo que lleva a esas supuestas irregularidades son interpretaciones que hace el registro de organizaciones políticas. Ok, pero justamente si la norma, la ley es tan ambigua que permite una serie de interpretaciones, evidentemente nunca se va a poder determinar qué es justo y qué no es justo para que un candidato pueda continuar en carrera. Por eso es que nosotros confiamos en el criterio razonable
tal como lo tuvo el jurado electoral especial al mantener la inscripción de nuestra lista, usando argumentos ya no de carácter puramente administrativo, sino argumentos de carácter constitucional cuya jerarquía es superior. Por lo tanto, nosotros, Juliana, estamos en nuestro derecho y estamos claramente confiados en que en algún momento los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los 3 miembros, porque no es todos, hay 3 miembros que votaron en contra nuestra y 2 a favor. Y esperamos que por lo menos uno de estos miembros que votó en contra pueda, digamos, recapacitar, ver los argumentos adicionales y unirse al voto de minoría. Bueno, acerca de esos magistrados, justamente uno de ellos estuvo sentado allí hace instantes. Claro, él aclaró que no tiene ningún tipo de militancia ni simpatía con algún partido político, menos con el APRA, porque salió esta denuncia en el diario La República, que había formado parte de la Comisión de Indultos, y bueno, él ha sido bastante claro para responder. Sin embargo, para ustedes todavía sigue vigente esta idea de que el fallo contra la lista de Julio Guzmán pasa por un tema político. Bueno, yo creo que las consecuencias que tiene este fallo son eminentemente políticas, eso no podemos descartarlo, ¿no? Una primera consecuencia que tiene es que digamos, los candidatos que quedan, la mayoría de los candidatos que quedan en carrera, son candidatos que ya han estado vinculados al ejercicio del poder durante los últimos 35 años. Y hemos visto problemas, algunos han tenido problemas de corrupción, algunos han pasado de un partido a otro partido, es un mismo grupo. La primera consecuencia política de esto es que se restringe la opción de la ciudadanía a elegir entre aquellos, en su mayoría, que han tenido una participación durante los últimos años. Visto desde ese punto de vista, uno puede decir, en el caso de Guzmán como en el caso de Acuña, pucha, sí, la fregó, cometió un error, puede que no, es una cuestión de interpretaciones. No comparemos los dos, no comparemos los dos. Pero bueno, hay gente que lo sigue a Acuña y hay gente que lo sigue a Guzmán. Son dos casos diferentes, sí. Exacto, de acuerdo, pero no lo que yo voy, en unos sacos. Sí, no, pero lo que yo voy es que finalmente ninguno de los dos ahora mismo está en carrera, a eso me refiero. Y claro, evidentemente uno lo que dice es, ¿por qué yo no puedo votar por esa persona que me gustaba, que creía que tenía una propuesta interesante, que finalmente me había convencido para votar por él? Si cometió un error o no, bueno, que lo sancionen de otra manera, pero no excluyéndolo de una campaña. Yo creo, Juliana, que usted tiene razón en ese punto de vista. No es que lo estoy afirmando, sino que digo, por un lado está eso, pero por el otro lado el hecho de que se tiene que sentar un precedente y decir, si no cumpliste con la ley, si no respetaste las normas... No, es que, por favor... Hemos cumplido con la ley. Lo que estamos hablando son de reglamentos internos de una jerarquía muy por debajo de la ley. Es más o menos tratar de comparar un reglamento interno de una asociación civil con una disposición legal aprobada por el Congreso. Entonces, no estamos hablando de lo mismo. Lo que está sucediendo, y a la hora de hablar de estos reglamentos de registrales de carácter administrativo, la sanción de excluir de un proceso electoral es totalmente desproporcionada y nuevamente tiene consecuencias políticas como crear confusión, no solamente eso, sino empañar un proceso electoral, como ya lo estamos viendo, las reacciones que hemos recibido, las llamadas que he recibido yo fuera del país, he trabajado, he vivido muchas partes fuera, la declaración del Senado, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, la visita de una delegación de la OEA, los editoriales del New York Times, los artículos del Guardian, Reuters, todos están viendo esto como una cosa totalmente desproporcionada. Y aquí en el Perú, perdone Juliana que diga esto, a mí me sorprende de que haya personas que después de haber criticado la tramitología ahora se pongan excesivamente legalistas y, lo que es peor, pongan a un argumento que tiene que ver con un proceso registral administrativo al mismo nivel. Todos tenemos que cumplir la ley. No se trata de eso, porque incluso yo en algún momento en mi caso lo manifesté. O sea, una cosa es lo que hizo Acuña, esto de pasar por encima de un artículo, de una ley que le guste o no, ya está en vigencia desde mediados de enero, cuando se le ocurrió regalar plata porque es altruista, buena gente, lo que fuere. Y otra, si se cometió, que según el Jurado Nacional de Elecciones, efectivamente sí sucedió eso, una vulneración contra los principios establecidos que tiene que ver con la democracia interna en los partidos políticos. La democracia interna vemos nosotros. Ok, pero a lo es que interna. Nadie está diciendo que es lo mismo, que digamos son comparables los errores, las irregularidades o lo que fuere. Pero estamos hablando de dos situaciones similares para ahora mismo dos candidatos que han sido sacados de carrera.
No, yo diría, hay otra cosa que es quizá un poquito más complicada y más interesante. Hay otros candidatos, dejemos el tema de Acuña, dejemos el tema de la señora Fujimori, cuyo partido ha visto y tenemos videos de presidente como candidatos, el candidato a vicepresidente y otro prominente candidato al Congreso haciendo regalos. Eso, el señor Acuña y la señora Fujimori, esos partidos podrían estar en esa categoría. En cambio, nosotros, que hemos tenido, se supone, un problema administrativo menor que se infla, estamos en la misma situación en que está, por ejemplo, la alianza de el APRA con el Partido Popular Cristiano. Y hay un tema de PPK también que es muy parecido. Hay un tema de partido. Entonces, una pregunta. Dejemos a la señora Fujimori y dejemos al señor Acuña de lado. Pero los tres, PPK, el señor Kuczynski, en el caso también de Alianza Popular, lo que tenemos muy... y en el caso del señor Urresti, que en el cual, una cosa increíble, se hace el cambio de estatuto el mismo día que se elige a la plancha presidencial. No hay ninguna diferencia. Sí. Eso es algo que nadie, digamos, bueno, puede... lo que quiero decir, eso es lo que es comparable a nosotros, y ellos siguen en carrera. Sí. Entonces, eso es algo que nadie le puede discutir porque el Partido Nacionalista ni siquiera tiene una lista al Congreso ahora, porque han habido como 3, 4, 5 y no terminan de ponerse de acuerdo. Pero ¿por qué no lo tratan igual como nos tratan a nosotros? Que quede claro una cosa, cuando yo hablo de Julio Guzmán, de César Acuña, no es que considere que en los dos casos haya pasado lo mismo. Estoy hablando de dos personas que el día de hoy, por 2 fallos del Jurado Nacional de Elecciones, han sido sacados de la carrera. Sí, bueno, si ese es el caso, yo me imagino que el Jurado Nacional de Elecciones, siendo proporcional de que la ley es igual, sacará de carrera a la señora Keiko Fujimori, sacará de carrera al señor Urresti, sacará de carrera al señor Alan García y sacará de carrera al señor Kuczynski. Y nos quedamos... Si usamos el mismo criterio que han quedado con nosotros, nos quedamos sin candidatos. Eso es básicamente, en última instancia, por eso es que desde Todos por el Perú vemos este proceso realmente muy irregular en el sentido más claro de la palabra. No se aplica el mismo criterio a casos similares. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, ahora yo lo que espero y lo que realmente invoco a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, que sé que tienen una responsabilidad con el futuro de nuestro país, con el futuro de la democracia, para que por lo menos 1 o 2 de estos miembros del Jurado Nacional de Elecciones que han fallado en contra de nuestra apelación, reconsideren, piensen, tomen en cuenta todos estos argumentos que ellos mismos nos han dado de igualdad, de trato, cuando vemos que tenemos casos iguales y se tratan de manera distinta, y que dejen paso a Julio Guzmán, a Todos por el Perú, a continuar en la carrera electoral. ¿Cuándo presentan el recurso extraordinario? Estamos en este momento, yo no estoy con el equipo de abogados, en Todos por el Perú, pese a la percepción que hay fuera, somos mucho más ordenados y organizados. Hay un grupo legal que está trabajando este tema, hay un grupo de comunicaciones que nosotros, como usted bien sabe, coordinamos con el grupo para poder salir a hablar en público, hay otro grupo de plan de gobierno que preside Rudy Bessier. Entonces, en este momento yo no estoy al tanto de las tareas y los plazos específicos del equipo legal. Sin embargo, mientras un grupo de integrantes de Todos por el Perú, entre ellos usted, dice que va a seguir la carrera, la lucha por mantenerse en esta campaña, está con el Polo Morado todavía y con el Imperdible. Daniel Mora ya se había pronunciado y había dicho que si sucedía lo que finalmente pasó el día de hoy, iban a apoyar a Verónica Mendoza. No interprete mal lo que dijo Daniel Mora. Lo que dijo es eventualmente, si nos queda todavía un buen tiempo, y es una hipótesis que maneja el señor Mora, pero claramente nosotros y en ninguna manera vamos a pensar en ninguna otra opción, por lo menos como partido, hasta terminar todas las instancias. Yo sigo creyendo, Juliana, que el Perú no se merece lo que nos está pasando. Hemos tenido 15 años y quizá usted estaba muy joven, pero algunos de nosotros participamos activamente en la lucha por recuperar la democracia. Una de las cosas centrales de este proceso de recuperar la democracia y del milagro cívico, como lo llamamos algunos, fue la legitimidad del sistema electoral. Por lo tanto, ni siquiera están pensando en la eventualidad de poder endosar los votos. Ni hablar. Okay. Perfecto. Se lo voy a decir ahora a Víctor Andrés García Belaunde, con quien regreso luego de la publicidad. Muchísimas gracias por haber venido. Que pierda las esperanzas, mi querido amigo Vitocho. Uy. Candidato a la primera vicepresidencia al costado de Alfredo Barnechea, según algunos analistas, opinólogos, economistas, etcétera.
El más beneficiado con esto que le ha pasado a Julio Guzmán, más que a César Acuña, sería justamente Barnechea, porque Julio Guzmán había recogido parte importante de ese grupo del electorado que se sintió de pronto decepcionado, creyó que PPK está aburrido, está cansado, y encontró en Julio Guzmán una propuesta más joven, más diferente, y luego aparece Barnechea y dicen, pero ese también está bacán. Entonces se fueron ya de PPK hacia Julio Guzmán, y Julio Guzmán ya no está, difícilmente regresen a PPK, salvo que Julio Guzmán vuelva, y mientras tanto se van con Barnechea. ¿Y qué pasa con Barnechea? Él sigue en provincia, y le está yendo bien en provincia, ¿eh? Y aquí, Vitocho con su polo rojo, su número 4, ya planeando evidentemente la estrategia para aprovecharse de la situación, aprovecharse de la coyuntura, porque así es la política, nos gusta o no, y por más fuerte y feo que suene. Regresamos luego de la publicidad con Vitocho. No se muevan.